Invitamos a Beatriz Cecilia Balinotti, licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Se encuentra preparando su tesis de maestría y de doctorado sobre la selección del canon y las traducciones en proyectos editoriales de principio del siglo. Participa en proyectos de investigación sobre la historia de la edición del libro y la lectura en la Argentina en el INIBI, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas. Es docente en la Cátedra de Historia del Libro y las Bibliotecas, en la carrera de Bibliotecología e Historia de los Sistemas Políticos e Historia de España, en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dictó seminarios de grado sobre la historia del pensamiento político, la prensa y la edición en el ámbito español y argentino. Nos presenta hoy Historia de un libro, de las páginas del almanaque sudamericano a los anaqueles de la biblioteca. Huellas de editores, libros y lectores en el Río de la Plata. Bueno, muchas gracias a Marina por la invitación, muchas gracias a María por gestionar todo esto, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y también por hacer como un corrimiento temporal, porque yo me voy a pasar hacia el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, agradezco la posibilidad de poder presentar estas investigaciones o estas primeras indagaciones que surgen fundamentalmente a partir de lo motivador que resultó trabajar con parte de todo el equipo que había coordinado Alejandro Parada en un PRIC hace un par de años atrás y que seguimos avanzando en esa dirección. Es justamente a partir de todas esas búsquedas bibliográficas y demás que va a aparecer el almanaque sudamericano, del cual voy a extraer algunas imágenes que van a permitir entonces empezar a mirar estas indagaciones. El recorrido va a ser justamente a partir de esa publicación. Voy a hacer algunas presentaciones, algunas consideraciones metodológicas también para entender cómo es que llegamos a conformar este corpus y algunas de estas primeras pistas que surgen a partir de analizar justamente esa biblioteca, ¿no? Una de las cosas que quiero poner como al principio, y también es para justificarme un poco, hay detrás una pretensión de armar algo así como una historia de la edición como habían hecho en Francia, por lo cual el objetivo es de lo más ambicioso, ¿no? Y supera las posibilidades que podemos, de lo que podemos llevar adelante en este momento, pero no lo perdemos, ¿no?, como norte, entonces hacia ello estamos encaminados. En principio quería decir que los libros, tratados como objeto de estudio, han permitido llevar adelante múltiples investigaciones, tales como las que nos han mostrado hasta recién, ¿no?, tanto Marina como Ricardo, y intentan dar cuenta también del cómo, del cuándo, del qué y del por qué, de las prácticas, los modos y los usos del libro y de las lecturas, que también tienen que y se vieron reflejadas, ¿no?, en las preguntas que ustedes estuvieron haciendo, de las circunstancias y los efectos de la actividad editorial, preguntándose acerca de las distintas lecturas realizadas por diversos grupos sociales y cuestionándonos y cuestionándose de cómo se leía en el pasado, reconstruyendo redes prácticas que organizan la forma de acceso a los textos, tratando de entretejer el marco teórico con los métodos y las fuentes que otorgan nuevo significado a la historia de la edición, al libro y la lectura. También fue el libro fue un primer producto cultural que, teniendo sus orígenes un sentido de exclusividad, alcanzó, sin que las élites pudieran evitarlos, y debido al desarrollo de la imprenta, la posibilidad de ser llevado y adquirido por grandes proporciones de la población. Durante muchos años, este producto, fundamentalmente pensado en su punto central para la literatura, ¿no?, esto lo remarco porque quizás será parte del corpus central que vamos a ir trabajando, existía en la corte para el rey y para los grandes casas de la nobleza y la aristocracia, para la iglesia, y luego pasó a la tienda de los libreros y a los hogares de los burgueses, para posteriormente también llegar a la casa de los obreros. Así, la imprenta le dio el espacio a la palabra y permitió que el libro entrara en la casa de todos los hombres. Entonces, a partir de ese momento, también podemos pensar que el libro es algo posible para las multitudes. Una de las cosas que más me interesa pensando en el libro es poder conformar o poder darle forma a una historia de la lectura. Sin embargo, son muy pocos los documentos suficientemente ricos que nos permiten reconstruir justamente este tipo de práctica.
De todas maneras, el universo del escrito es muy vasto y variado, y lo que nosotros no podemos hacer hoy es saber cómo afectaba justamente la lectura, o cómo era que las ideas se transmiten, porque que estén escritas o que aparezcan mediante representaciones o imágenes en un papel, esto no nos dice nada de cómo son recepcionadas por cada uno de los que tienen en mano este artefacto. Si bien hay que destacar que los documentos rara vez revelan al lector en el momento en que atribuye significados a los textos, con el agravante también de que estos textos son otros textos que requieren nuestra interpretación, intentaremos de encontrar nuevas claves que nos permitan dar respuestas o algunas explicaciones a estas cuestiones. Puede ser imposible una historia entonces una historia de lectura basada en las experiencias de las personas, debido justamente a la inexistencia de tales registros, y ya que contamos solamente con algunos actos efímeros y atípicos. Entonces, en consecuencia, ¿es posible que nosotros podamos pensar una historia de la lectura? ¿En qué medida podemos hacer un enfoque históricamente adecuado, ¿no?, a estas cuestiones? Podemos partir de considerar entonces que la lectura no es solamente una destreza, sino es un modo de atribuir significados, por lo cual la experiencia lectora desborda nuestras posibilidades de abordaje como investigadores, y trataremos entonces de recuperar o intentar captar indicios de lo que leer representaba. Hay que tomar en consideración tenemos que partir de algunos supuestos. En principio, que la lectura no es la misma en todos los lugares y a lo largo del tiempo. Es una construcción, o no la podemos medir como una construcción o como parte de un proceso productivo que puede rastrearse, y se trata de una actividad particular que implica una relación entre el lector y el texto. Y aunque esta relación ha ido cambiando, ¿no?, según vayan cambiando las transformaciones sociales, tecnológicas y políticas, consideramos que es posible reconstruir una historia de la lectura a partir de encontrarnos con estos textos mudables. Tendemos a considerar que el libro en principio continúa siendo la forma más sencilla, la menos cara, la más fácilmente utilizable de una máquina que transmite información. Entonces nosotros, pensando en esa información que este artefacto nos está proveyendo, ¿no?, intentaremos acercarnos a él. Está Matías Maggio entre el auditorio, ¿no?, y recuerdo su biblioteca indigesta, y también tenemos que pensar que esta lectura a la cual nosotros vamos a tratar de acercarnos siempre presentó algunas dificultades. Hay un panfleto de 1795, esto me acerca un poco, ¿no?, a los colegas, que decía justamente que los excesos de la lectura tienen consecuencias físicas bastante graves, ¿no? Susceptibilidad a los catarros, jaquecas, debilitamiento de la vista, sarpullido, gota, artritis. Así, realmente es una cosa espantosa, ¿no? Lo que hemorroides, asma, apoplejía, enfermedades pulmonares, indigestión, obstrucción de los intestinos, desórdenes nerviosos, epilepsia, hipocondría y melancolía. Bueno, afortunadamente para nosotros creo que hemos superado, ¿no?, de alguna manera todos esos malestares, y de todas formas, o a pesar de ellos, ¿no?, nos vinculamos y nos acercamos al libro. Bueno, acá llegamos entonces a esta historia de un libro. La historia del libro aparece en el Almanaque Sudamericano de 1898. Una de las cosas interesantes, y si bien no se llega a ver, es que aparece publicado tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Esta es una de las cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo del recorrido de este corpus, lo que hace de un mundo editorial ampliado. No estamos hablando solamente de Buenos Aires, sino que empezamos a incluir a parte de lo que sería este continente americano. Los almanaques forman parte de un género editorial, no quiero detenerme mucho en esto. Nacen al mismo tiempo que la imprenta de Gutenberg, así que tienen una larga tradición. Su evolución está ligada indefectiblemente al impreso en Occidente, y van a ser a partir del
del siglo XVII cuando encuentren no justamente un amplio desarrollo. En general son libritos pequeños, adornados con imágenes que ofrecen calendarios de santos, calendarios astronómicos, noticias de interés general y diversos contenidos que aparecen allí expresados. Los almanaques en principio están pensados para un público alfabetizado o semi-alfabetizado. Esto tiene que ver con la cantidad de imágenes, ¿no?, que también presentaban. Y va a ser en el siglo XIX cuando, coincidiendo con la aparición o el incremento de las revistas ilustradas, cobren estos almanaques una nueva vida. Según se lo define lo va a definir Bonocuore en 1948, el almanaque rioplatense, que es el que a nosotros nos está interesando en este momento, era el registro o catálogo que comprende todos los días del año, distribuidos por meses, con datos astronómicos y con otras muchas noticias relativas a los actos religiosos y civiles, principalmente de santos y festividades. En el caso del almanaque sudamericano, va a estar dirigido y pensado por un periodista y escritor español, que es Casimiro Prieto Valdés, que se radica en la Argentina, que lo funda en 1880 y que va a tener, igual del quien va a ser su director hasta 1906. En este caso, la historia que a mí me interesa es esta, que es una representación gráfica de lo que le cuesta a una persona, a un escritor, llevar adelante un proyecto que tiene que ver con un libro, ¿no? El dibujo lo hace Apelles Mestre. Este también es interesante, su vida, es un escritor, humorista, dibujante y músico, utiliza muchísimos géneros para poder expresarse, desde la poesía justamente hasta el dibujo, y una de las cuestiones más interesantes es que él piensa el libro como un arte global. Y es acá donde aparece esta colaboración, ¿no? Entonces acá nosotros vemos en este dibujo a uno que podría ser un escritor apesadumbrado, ¿no?, ya agobiado por querer terminar su trabajo. Y a lo largo de las diferentes imágenes lo que vamos a ver es justamente cómo, ¿no?, va llegando al fin de esa tarea que resultaba ser extenuante, ¿no? A partir de ese momento pasa las correcciones. Lo que nos está mostrando es todo el proceso editorial, a decir verdad, ¿no? Cuando nosotros enviamos el trabajo y este llega para que lo corrijamos, tiene que, una vez que consigue pasar todas las pruebas editoriales, escribir las dedicatorias que va a repartir a los amigos, de los libros que va a repartir a los amigos. Empieza a llevárselo al librero. En este caso lo que vemos es que no existe una diferenciación de las funciones, ¿no? Es el mismo escritor el que hace todo, el que lleva adelante todo el proceso de su libro. Acá lo interesante es que el librero dice, bueno, por el color de las cubiertas, la verdad es que no sé si será un libro que se venda, ni siquiera importa el título ni el tema, simplemente no si esta materialidad parece estar imponiéndose en este caso. Se los envía a los amigos que no simplemente lo descartan diciendo, bueno, uy, sí, le agradecemos, pero ahí lo dejamos, ¿no? No hay ninguna intervención sobre el libro, ni siquiera es leído en este caso, ¿no? Es despreciado. Esto va a ser interesante porque va a ser todo lo que continúe, ¿no?, a lo largo de la vida de este libro. En este caso están con dos críticos. Uno es una de la redacción amiga, que sin abrirlo lo que hace es decir, este es un libro genial, fabuloso, y el de la redacción, la redacción crítica, que lo que nos dice es, bueno, simplemente este libro es un desastre, no sirve, sin abrirlo. Acá lo que nosotros estamos viendo es que en realidad el libro es como un objeto que no cumple la función para la cual ha sido pensada, ¿no?, que es justamente la lectura. En las demás redacciones, ¿no?, digo, si no somos ni críticos ni amigos, ni siquiera lo miramos, ni siquiera hacemos, ¿no?, ningún trabajo con él y se lo barre como si fuera polvo que se acumula. Cuando nuestro amigo escritor recorre las librerías, observa a los sujetos que están parados cerca de la vidriera, justamente de la librería, y lo que dice es, bueno, a ver, me voy a acercar para ver cuáles son los comentarios que hacen acerca de mi libro. Nada, están parados ahí como por accidente, en realidad no hay comentario ninguno sobre el libro, ¿no? En el caso de los señores están comentando de política. Lo mismo ocurre con las damas. Esto es interesante, ¿por qué? Porque acá lo que nos están mostrando es que en el siglo XIX se piensan las mujeres como mujeres lectoras,
¿no? Y en este caso no sabemos nada de cuál es la historia de este libro ni cuál es su tema, sin embargo estaba destinado también a un público femenino. Bueno, lo mismo, ¿no? Se acerca a las señoras y las señoras están hablando de moda, no están hablando nada que ver con el libro ni siquiera les interesa. Conclusión, ¿no? El Señor lo único que espera entonces es lo que va a pasar en el futuro, como siempre. Decimos, bueno, esta vez no será apreciado en este momento y sí más adelante. Y lo que encontramos es que estamos aguardando, ¿no? Dice que llegue esta famosa gloria del autor y de su libro, y en realidad lo que vemos es que están casi comidos por las ratas, llenos de polvos y telarañas, ¿no? Entonces es interesante porque esto estaba ocurriendo a fines del siglo XIX, y la pregunta es, esto que parece súper contemporáneo, ¿qué nos puede decir del libro en el siglo XIX? Porque esto no muestra, ¿no?, lo que va a venir, sino lo que había pasado hasta ese momento. Es así que empiezo a mirar ese misterioso siglo XIX. Casi cualquier argentino, ¿no?, que se precie de tener algún conocimiento de literatura va a saber que para la conformación de lo que es el canon literario, ¿no?, de ese momento tendríamos que tener autores como El Matadero, tendríamos que tener a Facundo, Recuerdos de Provincia, Una excursión a los indios ranqueles. Estos son textos ineludibles para el siglo XIX y que también deberíamos incluir, ¿no?, si ampliamos un poco ese canon decimonónico, Las bases de Alberdi, Amalia, la novela de Juana Manso, Los misterios del Plata, algunos poemas gauchescos como el Martín Fierro de Hernández y el Fausto de Estanislao del Campos. No deberíamos dejar de señalar algunas obras referentes al padre de la patria, es decir, San Martín, o si ampliamos un poco más, las andanzas de un grupo de jóvenes estudiantes en el Colegio Nacional de Buenos Aires de la mano de Juvenilla de Miguel Cané. De ese modo nosotros lo que tenemos es como un hilo, un entramado de textos, de épocas, de decisiones políticas que marcan cuáles serían los libros que nosotros tendríamos que leer para formar parte, ¿no?, justamente de esta patria. Eso no nos debe hacer olvidar que esto conforma una biblioteca que es una biblioteca pensada en el siglo XIX, que nos imprime una orientación de lectura y que crea imaginarios posibles, un imaginario posible entre todas las versiones que nosotros encontramos. Entonces, tratando de reconstruir justamente ese imaginario, es que llegamos a la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras. Algunas cuestiones breves para mencionar sobre esta institución. Está fundada en 1931. Me parece interesante por los cruces que va a ir presentando. La Biblioteca de la Academia Argentina de Letras funcionó en la Biblioteca Nacional hasta que pueden, ¿no?, llegar a su hacia el edificio en el cual se encuentran ahora. Una de las cosas importantes es que justamente a partir de ese momento, en 1947, cuando llegan a su edificio, disponen de aproximadamente 35.000 volúmenes. Es a partir de ese momento entonces que empieza un incremento acelerado de lo que es su colección. Hoy cuenta aproximadamente con unos 130.000 volúmenes. ¿Cómo es que se llega a cómo se incrementa la colección? Fundamentalmente a varios legados importantes que recibe, como los de Enrique García Belloso, Luciano Abel, Manuel Gálvez, Alfredo de la Guarda, y otros más, que lo que permiten es justamente, ¿no?, incrementar su fondo bibliográfico. Esto es importante porque cuando yo me centro en los libros que vamos a trabajar, son en la mayoría los que provengan justamente de esas donaciones. Por eso digo, si nosotros teníamos un canon de la literatura argentina para el siglo XIX, es probable que no coincida justamente con los libros que encontramos en la biblioteca, porque estos tengan que ver con las propias experiencias de lectura de cada uno de los donantes o con el fragmento de biblioteca que fue parar justamente a la academia. Una de las cosas importantes por las cuales nosotros trabajamos trabajo con la biblioteca de la academia es que Alejandro Parada y parte del equipo que ahí se encuentra llevan adelante un proyecto de digitalización de todas las obras del siglo XIX.
En principio habían comenzado por ellas. El proyecto incluye digitalizar las obras hasta 1946, que son las obras que están, ¿no?, libres de derechos. Y lo interesante de todo esto es que este material está disponible por internet, de manera tal que hay una posibilidad de uso y acceso a las fuentes que es sumamente importante. En este caso, ¿no?, acá hay una muestra de lo que es, antes se veía como más claridad, ¿no? Acá perdí un poco, pero acá tenemos una vista de la biblioteca y parte de la donación de Juan José y Enrique García Belloso, que son, y de la donación de Miguel Lerman, que son justamente, ¿no?, dos de las donaciones importantes que tienen materiales del siglo XIX y entre las cuales se conforma este catálogo. Bueno, y ahí una foto de Alejandro, ¿no?, en este proyecto de digitalización que lleva adelante. Bueno, la idea entonces es hacer un recorrido a partir de 3 elementos que estarían conformando, ¿no?, justamente el análisis de esta colección, que son los editores, los libros y los lectores. En principio, hoy en día la colección lleva ya digitalizadas 739 libros. No todos de estos libros son... No sé por qué siempre nos pasa que... No todos los libros en este caso corresponden al siglo XIX. Hay 15 libros que están sin fechar, ¿no? Y vemos que los libros de las primeras décadas son muchísimos menores que los que tenemos a medida que nos vamos acercando al siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema a la hora de analizar los ejemplares, porque justamente no nos permiten hacer comparaciones. Bueno, entonces entre los editores para mí son importantes porque son los que deciden qué libros vamos a poder nosotros leer, ¿no? Son los que llevan adelante este proyecto editorial y de alguna manera seleccionan esas lecturas a las cuales vamos a ir, ¿no?, a las cuales nosotros podremos llegar. En principio, ¿no?, he seleccionado a partir de esto una serie de estos 700 y pico de libros digitalizados. He seleccionado algunos ejemplos para traerles. En este caso tenemos el tomo 4 de la Biblioteca Americana, cuyo editor es Alejandro Marguiño Cervantes. Alejandro Marguiño Cervantes es un uruguayo que podemos definir como una personalidad plenamente de la época. Sus intereses literarios se entrecruzan con los historiográficos y políticos. Fue ministro, senador, diplomático, profesor, rector de la universidad en Uruguay. Desarrolla en España y luego en Francia una fuerte experiencia intelectual, canalizada justamente hacia la producción literaria. Colabora con una enorme cantidad de periódicos y revistas, entre ellas, por ejemplo, la revista española de Ambos Mundos, que es una de las más conocidas de él, en 1853, y va entonces a crear esta Biblioteca Americana, cuyo nombre remite a la que había ideado Andrés Bello en Londres en 1823. La idea es que estaba destinada a estimular el progreso intelectual a través de la difusión de las obras de pensadores, poetas y prohombres notables, ¿no? En una carta que le va a dirigir a Juan María Gutiérrez en octubre del 58, se saluda justamente, que Gutiérrez le envía, ¿no?, a Magariño Cervantes. Lo que se saluda es esta iniciativa literaria del uruguayo, recordada en parte no solamente en Buenos Aires, sino también en Chile. Dice que agradece que invierta tiempo y dinero en enriquecer las colecciones de la patria y rehabilitar a los hombres memorables. Le sugiere nombres de hombres notables que deberían estar incluidos en la biblioteca, y también le dice que desea que esta iniciativa sume, ¿no?, a los jóvenes o los incline hacia la investigación histórica. La biblioteca entonces literaria de Magariños no solo intentaba aspirar a reconstruir esa tradición literaria, sino que enviaba otras suscripciones, de libros y otros periódicos en un amplio espacio territorial, porque habla de Buenos Aires, de la Confederación, de Montevideo, de Chile. Y lo que más interesa de esta publicación es que, una vez culminada la novela que publica de Canet, incluye una crónica de la biblioteca.
Y una crónica de la biblioteca es ahí las desventuras del editor, porque si nosotros vemos los títulos que va a presentarnos, encuentra que habla de las imprentas, de los cajistas, de los encuadernadores, de los repartidores, de los corresponsales, de los suscriptores, de los problemas que va teniendo con los mismos colaboradores a los cuales le pide que les entreguen las obras y estas llegan tardísimas. Realmente es la visión desoladora, ¿no?, de un editor que pretende llevar adelante este proyecto. Con lo cual parece sumamente interesante, ¿no?, estudiar a lo largo de estos 8 tomos todas las descripciones, pues son todos los avatares que va a tener, ¿no?, Macariño Cervantes en cuanto a estos problemas de edición y lo que significaba editar, ¿no?, desde Europa pensando en América para, ¿no?, o en el siglo XIX. El segundo ejemplo que les traigo es Camila de Felisberto Pelizot, editado en 1857. Esta obra había estado escrita, es una primera versión novelada de la vida de Camilo Borman. La escribe Felisberto en 1856, es un año antes, con la característica y la particularidad que está escrita en francés. Y al año siguiente, Heraclio Fajardo, que es un amigo y colega de Pelizot, lo que hace es traducirla al español y publicarla por la imprenta de las Artes. Si bien son pocos los datos que tenemos de este señor Pelizot, sí sabemos que estaba desde muchísimo tiempo en la Argentina y que justamente, ¿no?, tiene una importante e interesante carrera en esta orilla del Río de la Plata. Este es un texto con el que se inaugura su trayecto dentro de la literatura nacional y es una reinterpretación o una interpretación de un episodio sumamente conocido, ¿no?, y popular en la época. Entonces, como vemos, es rápidamente el acontecimiento, la conversión en novela, la traducción y la publicación. Esto es interesante porque no es el único caso, hay muchas versiones de Camila y esta va a ser la primera que vamos a ver puesta en castellano. El segundo ejemplo es La linterna de Héctor Varela. En este caso también es interesante, el año aproximadamente calculamos que es 1874, no está fechada la edición, pero acá lo que nos está mostrando es que Varela mismo es el propietario, es el fundador, es el director, es el colaborador, es el administrador. No tenemos una clara diferenciación, o por lo menos no tenemos un equipo que vaya trabajando en la edición, sino que es una sola persona. Igualmente el caso de Varela es bastante particular, ¿no?, porque había como él consideraba que era el único casi que podía llevar adelante esta tarea y no hubiera dejado en manos de ningún otro, evidentemente, ¿no?, este proyecto. Lo que es interesante es que hay una multiplicidad de publicaciones de Héctor Varela, con lo cual vemos que es una persona que estaba sumamente interesada justamente en la publicación de los libros, aunque él tuviera que cumplir, ¿no?, justamente todas esas funciones. Entonces, seguimos y tenemos acá 2 casos. Lo que puede el mate, de Francisco Torri Torres, que se publica en 1877. Esto me llama la atención en principio porque, ¿no?, hay ya como una obra dedicada a esta infusión argentina, ¿no?, desde década muy temprana. Es una zarzuela. Esto tiene que ver con que justamente Francisco Torri Torres es un español que está radicado en Buenos Aires. La advertencia dice que como consecuencia de la rapidez, justamente con que tuvo que salir la obra y tuvo que ser editada la obra, hay un montón de errores. Entonces les piden al público que sepan disculpar justamente, pero era tan urgente editarlo. ¿No? Y uno se pregunta, ¿es tan urgente editar una zarzuela, el texto de una zarzuela, para que tenga que, sin corregir y sin nada, lo podamos sacar a la calle? Bueno, lo que sí sabemos es que para ese entonces hay una gran cantidad de compañías de teatro presentes en Buenos Aires y hay como una especie de competencia, ¿no?, por quién publica más y quién, ¿no?, pone más obras en escena, de manera tal que sí existía tal urgencia. Entonces esta zarzuela tiene que ser publicada así, en crudo como venga, con todos los errores que ella pueda contener. Entonces las advertencias del editor en este caso parecen estar salvando ese problema. El siguiente caso es la colección Peuser.
En este caso, el editor da aviso del inicio de la colección. Se explicita que esto es un tomillo apenas de 98 páginas que se van a vender a 25 centavos, de aparición quincenal, y lo que están pidiendo, solicitando, es la ayuda del público lector, porque sin ellos, en realidad, sin las suscripciones, en realidad el proyecto, ¿no?, fracasaría. Entonces, bueno, justamente lo que hacen es decir, bueno, acá está este nuevo. Es interesante esto también, porque esto es de 1886, y uno siempre tiende a considerar que recién va a ser en el siglo XIX, en el siglo XX, inicio del siglo XX. En general se piensa a la Biblioteca de la Nación como aquella primera colección de libros baratos destinados al público, y lo que nosotros vemos es que aún en el siglo, casi, está bien, son 20 años antes de finalizar el siglo, ¿no?, XIX, pero ya tenemos algunas colecciones baratas destinadas al público, con lo cual tendríamos que empezar a revisar qué cosas, cómo circulaban estos textos, ¿no?, por lo menos durante todo ese siglo, que me parece que es mucho más de lo que nosotros teníamos presente o considerábamos. Una cosa también interesante en este caso es que el libro que se publica, Flores y Perlas, de Delmiro Mayer, es una ¿cómo se llama? Es una obra que había sido traducida de diferentes lenguas, italiano, francés, alemán, por el quien fue uno de los personajes quizás más significativos y olvidados del sur. Había sido gobernador en Santa Cruz, ¿no? Entonces resulta interesante que uno de estos militares que había estado en la campaña del desierto, que había estado peleando, que tenía, ¿no?, el cargo de gobernador, también se dedica a hacer traducciones de todos los idiomas de varias obras, y estaba en bastante consideración, por lo menos ahí en el siglo XIX. El siguiente caso es el álbum poético argentino. Está publicado por el editor de Londina del Plata, y se lo presenta simplemente, también es una colectánea, pero lo que hace es un obsequio a los suscriptores. Si lo que veíamos antes era que la Casa Peuser estaba diciendo, bueno, necesitamos el apoyo de los suscriptores para poder llevar adelante este proyecto, también los editores lo que hacían eran regalar pequeñas compilaciones. Hemos encontrado varias, en este caso hemos seleccionado esta, ¿no? Regalarle a sus suscriptores o obsequiarles como para seguir de alguna manera, ¿no?, fomentando esa suscripción a cada uno de los periódicos, de manera tal que esto se entregaba de forma gratuita. Y este es el último caso que lo puse porque me parecía interesante, aunque es un poco más tardío, calculo que será por lo menos la segunda década del siglo XX. Sin embargo, esta es una traducción de una obra de Williamson. En realidad Williamson crea casi como un método, podríamos decir. Acá quiere usted aprender alemán, ¿no? Y si nos fijamos en lo que sería la contratapa del libro, encontramos que existen otros manuales de conversación en otros idiomas, ¿no? A mí me llama mucho la atención de esto de quiere aprender esperanto, en la cual, ¿no?, también hace, ¿no?, lo incluye como el resto de los idiomas nacionales. Esto es interesante por varios motivos. La casa editorial no solamente tiene una sucursal en Buenos Aires, sino que también tiene otra en México, y se asocian con otro director en La Habana. Esto para pensar las redes internacionales de circulación del libro, ¿no?, que me parecían interesantes. Las imágenes también son de lo más significativas en este caso, ¿no? Aparecen estas representaciones de la República, en el caso francés, el Imperio en el caso alemán, algunas imágenes que podrían asociarse a aquellas antiguas vanidades, ¿no?, como el globo terráqueo, un catalejo, los libros. Entonces me parece que son significativas. También acá hay una operación editorial, porque cuando nosotros miramos esto del método Williams, lo que encontramos es que la cantidad de libros que este señor escribe es inmensa. Quizás la más extraña de todas es ¿qué quiere saber usted? ¿Qué quiere aprender usted del infierno? Entonces acá lo que vemos es que sí, hay del infierno, de aprender a bailar, aprender a jugar golf. El señor se ve que tenía un método que le servía para absolutamente todo, pero lo cierto es que también acá hay una decisión editorial. ¿Por qué?
Acá lo único que se va a editar tiene que ver justamente con aprender otros idiomas, ¿no? Entonces, este mundo de los editores también ha sido un recorte para estos lectores americanos, que tiene que ver simplemente, ¿no?, justamente con el tema de los idiomas. Pasemos a los libros, entonces, y en este caso lo puse solamente como ejemplo porque me parece que es interesante empezar a ver la cantidad de imprentas, ¿no?, que nosotros encontramos. Esta es una selección, no son las 700, ni pretendo que lo lean, simplemente era para que vieran que la cantidad de emprendimientos que se llevan adelante son bastante interesantes, ¿no? Esta una de las hipótesis con las cuales estoy tratando de comprobar, esto va a requerir muchísimos más datos y muchísimo más trabajo, es que en realidad hay mucha pequeña imprenta que está funcionando y que hay una circulación del libro mucho más importante de la que nosotros teníamos calculado hasta ahora. Cada vez que encontramos un libro es de una imprenta diferente, entonces ahí se nos amplía el mundo de los lectores, el mundo de los editores, el mundo de los escritores, ¿no? Nosotros pensábamos que este era un mundo como chiquitito, con lectores exclusivos, que recién serán a partir de los procesos de alfabetización cuando se llegue justamente al mundo del libro, y lo que esto parece estar indicando es que el libro circulaba con muchísima más fluidez de lo que nosotros creíamos, ¿no? En principio entiendo también que, si bien eran públicos alfabetos o semi-analfabetos, habría que averiguar cuáles son esos mecanismos informales del acceso a la lectura y también el impacto que las imágenes tenían justamente en esos libros. Esa es una cuestión que, por eso les traje, ¿no?, estas largas listas. Y ahora sí pasemos a... Uy, horrible, no se ve nada este. Bueno, en este caso el libro que les había seleccionado es Lucía Miranda. El caso de Lucía Miranda es bastante interesante porque esta es una publicación de Rosa Guerra. La dedicatoria en este caso es a una mujer, de manera tal que si nosotros empezamos a ver cómo empieza esa dedicatoria, aquí mi regalo de bodas que yo te he destinado. Una mujer le destina a otra que se está por casar un libro como regalo, ¿no? Eso ya nos marca, nos está hablando de un mundo de mujeres lectoras en el siglo XIX que hasta este momento, ¿no?, parecía como bastante desconocido. El caso de Lucía Miranda es significativo porque formaría parte de ese canon que habíamos estado hablando hace un rato que conforma el siglo XIX. En el caso de esta, lo interesante del caso de Lucía es que va a terminar siendo raptada por los indios, de manera tal que lo que nosotros acá también tenemos es la posición de las mujeres como mediadoras entre dos universos distantes, que serían los aborígenes y el mundo de los blancos, y justamente la recreación desde una óptica femenina. En el caso de Lucía, en el caso de esta edición de Rosa Guerra, se publica en 1860. ¿Qué es lo interesante de esto? Que también en 1860 se va a publicar esta Lucía, también firmada con el seudónimo de Daniel, escrita por Eduarda Mansilla. Esta primera edición también se corresponde con la aparición como en formato de folletín en La Tribuna en el mismo año, también por Eduarda Mansilla, ¿no?, y también firmada con este seudónimo de Daniel. Esto lo que nos está hablando entonces es que es un tema que aparece como recurrente dentro de lo que sería la literatura. No coinciden ni los enfoques, o sea, el relato es el mismo, ¿no? Es la mujer que termina siendo capturada por los indios y es llevada más allá de la frontera, con, ¿no?, el drama que se desata al momento de su rescate, pero las posiciones de las mujeres son distintas, la visión de la mujer es distinta, y en este caso lo que estamos viendo es esta necesidad de ocultamiento detrás de un seudónimo masculino, la aparición del libro en dos formatos diferentes, en el folletín y en el libro, en el formato libro, como se publica acá, y luego, ¿no?, en 1882, unos años más tarde, la misma novela publicada ya con el nombre verdadero, ¿no?, de ¿cómo se llama?, Eduarda Mansilla.
De manera tal que vemos la vigencia de esta temática durante el tiempo y esa necesidad de ocultamiento que veíamos en la utilización de un seudónimo que ha desaparecido al momento en que estas mujeres pueden declarar abiertamente que son ellas justamente las escritoras, ¿no? Con lo cual me parece que es un caso que nos está poniendo en el centro de la escena el lugar de la mujer en el siglo XIX, en la literatura y en la escritura. Y en la lectura también, ¿no? Bueno, ahora pasamos al ámbito que más me interesa de todo, que es este de las lecturas. En el caso de las lecturas, partimos con estos ensayos literarios en prosa y verso de Florencio Pérez. Se publican luego de la muerte de Florencio Pérez, y una de las cosas que más me interesó en el libro es que aparece la lista de suscriptores. Yo había visto listas de suscriptores que aparecían de libros y colecciones que se venden en los diarios, pero nunca había encontrado las listas de suscriptores en los mismos libros. En este caso, lo más llamativo es, bueno, en principio, ¿no?, a las autoridades a las cuales se remite la novela, pero luego aparecen estos suscriptores ordenados alfabéticamente, ¿no?, como para que uno fácilmente pueda encontrarse en la lista. En general, ¿no?, puse solo la imagen de la primera página, pero en general todos piden un tomo. Sin embargo, encontramos que hay algunos que piden 2, 3 y hasta 4 tomos, con lo cual, ¿no?, había también una cuestión de comprar el libro, suscribirse y después regalar o acumular ejemplares en su biblioteca. Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que es bastante significativo, ¿no? Ninguno de nosotros compra 4 o 5 ejemplares de un mismo libro. Acá, este es el Triunfo del Bello Sexo, es un anónimo que se escribe hacia 1850. La cosa significativa es a los lectores y oyentes. Entonces el autor, una de las cosas que dice es, bueno, en general todos los libros comienzan diciendo a los lectores, a los lectores, a los lectores. Y lo que nosotros encontramos en la práctica es que existe un lector y 5 oyentes. De manera tal que una de las cosas que me parece importante es, ¿no?, justamente incorporar a los que usan ese sentido del oído en todas las alusiones que se hacen, ¿no?, a los lectores. Entonces, esto nos está dando cuenta de una práctica. Yo les decía antes, habían aparecido muchos proyectos editoriales, muchos libros. ¿Cómo circulaba esto? Bueno, acá nos están diciendo, hacia 1850, la lectura era lectura en voz alta, era lectura compartida, ¿no? Y hay registros de esto. De hecho, a lo largo de toda la obra, se encarga el autor de estar señalando permanentemente señores lectores y oyentes, señores lectores y oyentes. Como ustedes saben, señores lectores y oyentes, ¿no? Entonces estas referencias al oyente son permanentes, ¿no? Entonces, me parece justamente, ¿no?, importante para rescatar este punto. Volvemos otra vez a esta crónica, a las crónicas de las bibliotecas, porque justamente, como habíamos señalado recién, una de las cosas que incorpora Alejandro Margarino Cervantes es la cantidad de suscriptores que tiene su biblioteca, ¿no? Es más, empieza haciendo las cuentas. Esto también nos remite a que, evidentemente, acá editar es un negocio y que para mantener, ¿no?, la edición y los libros se necesita dinero, y para eso necesitan a los suscriptores. Hace la cuenta de cuántos hay, cuántos se fueron, cuántos quedaron, cuántos nuevos se incorporaron, y quizás lo más llamativo tiene que ver con esto. Esta lista de suscriptores incluye la República del Paraguay, la República del Uruguay, el Estado de Buenos Aires y la Confederación. Volvemos otra vez, ¿vieron por qué era bueno tenerlos ordenados alfabéticamente? Porque la verdad que así se hace mucho más confusa, ¿no?, la lectura. Sin embargo, lo que nos está mostrando acá es esta difusión del libro, ¿no?, que supera las fronteras nacionales, y esto me parece muy interesante para pensar. El libro en el siglo XIX, por lo menos hacia mediados del XIX, está pensado en un ámbito directamente transnacional. Está bien, están conformándose en ese momento las fronteras nacionales, pero es importante pensar que la amplitud a la cual todo esto va dirigido. Esto también es otra cosa bastante interesante, es un catálogo de Adolfo Bullrich y compañía, en la cual lo que están haciendo es un remate de libros, de manera tal que lo que nos presenta acá este catálogo es
una biblioteca particular sobre la cual nosotros podríamos estar analizando cuáles son los gustos de lectura, ¿no?, de este señor. En la mayoría estos son, sobre todo, cuestiones que están vinculadas a temas jurídicos, pero de todas maneras, ¿no?, es una buena manera de estudiar qué libros podríamos encontrar en las casas de estos lectores. Lo cierto también es que ahí podremos hacer otras muchas cosas más, ¿no?, porque aparecen los títulos, la cantidad de ejemplares, cómo se conforman los lotes. Entonces hay como mucha más información que pudiéramos sacar de este catálogo. Vuelve otra vez a aparecer Héctor Varela, ¿no?, lean o no lean. Entonces acá también hay apelaciones a estas cuestiones de que editar en este caso, tal como habíamos visto en las primeras imágenes, no necesariamente conlleva la necesidad, ¿no?, de que el libro sea leído. A Varela en este caso no le interesa, él lo quiere publicar y es por eso que lo va a hacer, ¿no?, al margen de que el libro efectivamente, o en este caso el almanaque, sea leído. Por otra parte, él aclara que le pone el nombre de almanaque, pero sabiendo que en el fondo esto no va a ser un almanaque, va a ser otra cosa. De todas maneras, a él no le importa, quiere editar y quiere publicar esto, y eso es lo que va a estar haciendo. Acá tenemos Clemencia, que aparece también publicado bajo un seudónimo. Este es el hermano de Héctor Varela, Luis Varela. Es interesante porque acá lo que estamos viendo es la primera novela, se dice la primera novela policial, ¿no?, de Argentina, que va a ser la primera novela policial argentina. Y acá también hay apelaciones al lector, como somos enemigos de las largas descripciones, porque sabemos que habitualmente ¿qué hace un lector cuando encuentra una descripción muy densa sobre algún lugar? Esto se lo saltea, entonces directamente nosotros tampoco ni siquiera la incluimos. Y por último volvemos a ver otra escena de lectura en voz alta, ¿no?, típica, ¿no?, de este contexto. Acá tenemos otros casos que también hemos incluido que tienen que ver con los métodos para enseñar a leer. Claramente, ¿no?, como les decía antes, este recorrido por la biblioteca de la Academia Argentina de Letras depende de los libros que hayan tenido y venido de cada una de las donaciones, de manera tal que los temas y los títulos son de los más variados. Este es otro libro de una mujer, me parecía interesante incorporarlo porque hay una apelación permanente a la lectura femenina, ¿no? 2 palabras a mis lectoras: solo a vos dirijo, bellas y bondadosas hijas del suelo argentino. O sea, no hay ninguna apelación a que si los hombres lo quieren leer, que lo lean, pero la verdad es que para ellos no ha sido pensado en nada este libro. Acá tenemos otro caso del arte de hablar, leer y escribir, ¿no?, como veíamos antes, ¿no?, estas prácticas constantes que tienen que ver con la pedagogía. Y ahora llegamos al que me parece uno de los ejemplos más lindos, y es el almanaque sudamericano de Casimiro Prieto y Valdés de 1893. No solamente porque recrea en la tapa una escena de lectura, ¿no?, casi podríamos decir de lo más bucólica y amena, que tiene que ver con el tiempo al aire libre, ¿no?, y la lectura distendida. Vuelve otra vez a aparecer la figura de la mujer, ¿no?, vinculada justamente a estas lecturas, sino porque aparecen dentro del texto algunas imágenes también que nos vinculan con esta actividad. Leyendo un decreto presidencial, ¿no?, vemos también que lo que remite es una escena de lectura en voz alta. Tenemos publicidades de libros que van a ir apareciendo prontamente. En este caso tenemos otro libro de Dolores de Federico Valar, donde comienza con una poesía dedicada al lector y también listas de otros libros que se van a ir publicando. Y acá llegamos al Almanaque Indicador Argentino de 1899, donde una de las cosas que dice que una casa sin bibliotecas, sea el palacio de un rico o el cuarto de un obrero, es un jardín sin flores. Entonces, además de hacer una descripción de lo que sirve o para qué se utiliza una biblioteca, aparece una hoja en blanco en la cual cada uno de los que ha comprado este almanaque puede ir incorporando cada uno de los libros que tenga en su biblioteca, ¿no?, como para hacer su propio registro.
esto me resulta de lo más interesante porque está pensando en todos, no solamente, digo, todos los sectores que puedan tener un libro y una biblioteca acá tienen donde registrarlo. Y aparece también esto de los lectores. Él dice, bueno, con respecto a los lectores, nosotros lo que tenemos es que, ¿cómo sabemos si comprenden mucho, poco o nada? ¿Cómo sabemos cómo leen, cómo nos leen, qué entienden de aquello que están leyendo? En general, dice, el ocio y el aburrimiento muchas veces, ¿no?, acompañan a la lectura. A veces empezamos, leemos 2 renglones y dejamos porque nos distrajimos con la ventana. Leemos 3 renglones, 4 palabras y miramos el reloj. Leemos una página entera y el pensamiento se nos dirige hacia otro lado. Oímos tocar el timbre y tiramos el libro. Se lee, dice, para conciliar el sueño, por costumbre, se lee para pasar el tiempo. En una palabra, se lee por enriquecer el patrimonio de nuestros conocimientos, o por curiosidad, o por necesidad, o por imitación. Entonces, a partir de esas dudas, él plantea que el lector puede caracterizarse de acuerdo a diferentes categorías. Entonces habla del lector indiferente, del lector distraído, del ignorante, del maligno, del pedante y del lector con prejuicios. Y lo que nos va a hacer entonces ahí es una invitación justamente a recorrer estos tipos de modalidades de lectores. Acá por último les dejo la imagen del lector sudamericano, que es un libro de lecturas pensado justamente para la escuela. Hay una lectura que se llama El Lino, en este caso, te paso la imagen si digas esta lectura se llama El Lino y cuenta la historia justamente de esta semilla cuenta su propia historia y quizás lo más interesante que dice, bueno, cuando llegó el momento de mi muerte, entiendo que de trapo viejo me transformo en papeles donde se guardan manuscritos que van a ir a parar a una biblioteca, entonces mi vida nunca termina, sino que en realidad siempre me recreo en algo superior. Bueno, la verdad que me parecía bastante interesante, ¿no? Para lectura de la escuela, pensar esta metáfora de la cual el libro parecería ser la encarnación de algo más, ¿no?, que permite guardar muchas más cosas que las que simplemente, ¿no?, aparecen. Bueno, con esto llego hasta al final de este recorrido que había pensado para hoy. La verdad que es un trabajo que todavía está en marcha y que queda mucho y hay muchas cosas que se pueden encontrar. Como se decía hace un rato, la verdad que este es un territorio inexplorado del cual todavía se pueden rescatar. Apenas hemos empezado a esbozar algunas de las cuestiones que están vinculadas en esto y queda muchísimo, ¿no?, todavía por recorrer y por descubrir y por seguir profundizando. Y no quiero dejar de cerrar sin agradecer, ¿no?, por la posibilidad de haber podido compartir este rato con ustedes. Muchas gracias.